En este episodio de arranque de la segunda temporada de Travesía BIM, hablaremos acerca de la incursión del concepto del Building Information Modeling dentro de la academia. Haremos especial foco en el caso de Venezuela, pero a su vez tocaremos algunos puntos en común que podemos extrapolar a universidades de nuestra región. Y para ello, he traído a un invitado que es el arquitecto José Rafael Ferrero, quien es egresado de la Universidad Nacional del Táchira en Venezuela, posee posgrado en Gerencia Pública de la Universidad Metropolitana de Caracas, en donde es también profesor, específicamente en la Facultad de Ingeniería, desde el año 2015. Es modelador BIM, se denomina a sí mismo BIM Rookie y entusiasta BIM, y es miembro del comité BIM Forum, capítulo Venezuela, como parte del proyecto BIM Labs. Travesía BIM, un espacio para el encuentro de ideas, novedades y opiniones acerca de BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Travesía BIM es una producción de Formación AEC. Te invitamos a que formes parte de un nuevo capítulo en nuestra bitácora de viaje. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta segunda temporada de Travesía BIM. Como pudieron escuchar en nuestra presentación, hoy nos está acompañando el arquitecto José Rafael Ferrero, que tenemos varias semanas conversando un tema muy interesante y tuvimos la oportunidad de participar en un evento realizado en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, llamado La U Habla BIM, y de ahí pues quedó esa puerta abierta, porque es un tema muy, muy interesante, que es justamente el avance del Building Information Modeling dentro de la academia. Te agradezco pues aceptar la invitación a participar en el espacio de hoy, José Rafael. Oye, Miguel, muchas gracias a ti. Bueno, también buenos días, buenas tardes o buenas noches para toda la gente que escucha tu podcast. Saludos desde Caracas, Venezuela. Y bueno, además de agradecer la invitación, te tengo que decir que pasé de ser fanboy de tu podcast a ser invitado, y qué honor, pues, ¿no? Arrancar esta nueva temporada siendo invitado a tu podcast. Parte de las cosas que suceden en el mundo del BIM, ¿no? Este network que uno puede ir haciendo con gente que quizás hasta nunca le veas la cara, pero te permite, ¿no? Estrechar esos lazos. Y pues bueno, aquí estamos. Sí, así es. La verdad que sobre todo cuando ya te metes en aguas más profundas y de estar de la generación de contenidos y todo eso, es una red muy interesante que se hace de apoyo, sobre todo profesional. Entonces, pues bueno, hoy nos toca hablar de este tema muy importante. Tenemos varios puntos que tratar sobre ello. Hay muchos retos en esa parte. Y bueno, quisiera empezar con uno que se puede venir muy rápidamente a la mente. Cuando se habla de universidades, sobre todo como instituciones con una estructura burocrática bastante marcada históricamente. En ese aspecto de cuando se quieren introducir estos cambios y estas nuevas metodologías dentro de, bien sea la estructura curricular o inclusive a nivel inicial, ¿no? Como se puede convertir, como puede iniciar todo esto como unos pequeños abrebocas por medio de eventos o por la misma iniciativa del profesorado, y por qué no, de estudiantes. ¿Cómo afecta eso cuando ya se encuentra con el tema de querer entrar formalmente y obviamente está esta barrera burocrática que puede afectar? ¿Cómo has visto tú ese proceso? Primero debemos reconocer, ¿no?, que Venezuela está llegando tarde a la fiesta del BIM. Pero eso no significa que por llegar tarde no tengamos un lugar en esa fiesta, ¿no? O que se vaya a acabar la música, la comida. Ciertamente, como tú dices, pues son muchos los ángulos, ¿no? O las aristas por donde debemos comenzar digamos, a diseccionar esa
ese querer entrar, ese querer comenzar a tener el BIM como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro caso particular de la Universidad Metropolitana, pues desde el año 2015, como una iniciativa personal propia, he querido incorporar el BIM a los temas y contenidos programáticos de las materias que yo imparto en la universidad. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y doy clase en 2 materias que son transversales para las 6 ingenierías que damos acá. Uno es diseño asistido por computador y el otro es gerencia de proyectos. Y bueno, pues al principio sentía que nadie me prestaba atención, ¿no? O que no me entendía, ni mis colegas ni mis alumnos, ¿no? Allí pues me di cuenta de la poca o nula penetración que tenía el tema, ¿no? O sea, los conceptos del BIM en el entorno universitario pues eran muy vagos en ese aspecto. Quizás pues me sentía como ese meme de Jon Snow en la escena de la batalla de los bastardos, ¿no? Él solo enfrentándose a una cantidad de gente ahí, bueno, más o menos algo así, ¿no? Enfrentarse a la resistencia al cambio, al desconocimiento y por supuesto a la zona de confort, ¿no? Pero bueno, con el pasar de los años, insistiendo, en el 2019, el año pasado, en el último trimestre del año pasado, ocurrió un fenómeno acá en Venezuela que fue como una especie de boom, ¿no? En ese último trimestre del año coincidieron cantidad de eventos e iniciativas de distintos, o sea, de distintos promotores justamente en pro de la difusión y la divulgación del BIM. Y fue así como la Cámara Venezolana de la Construcción auspició la creación del capítulo Venezuela BIM Forum, ¿no? Ese fue como que un evento, un hito ahí importante, ¿no? Porque eso, pues de algún modo llamó luego al Colegio de Ingenieros de Venezuela, que agrupa tanto el gremio de ingenieros como de arquitectos y de profesiones afines, también a unirse a esto, ¿no? Y luego, pues, con distintas alianzas con empresas privadas que también por su cuenta habían comenzado a fomentar formación y capacitación en BIM, pues luego permitió que se reactivara el Comité Técnico de Fondonorma, que es la instancia que canaliza las normativas y regulaciones para el ejercicio profesional acá en Venezuela. Y uno de sus objetivos pues, fue adaptar la norma ISO 19650 a los estándares venezolanos, ¿no? Y así, pues, te puedo seguir nombrando ejemplos de empresas como Dataline, de la mano del ingeniero Leonardo Mata, que propiciaron cantidad de eventos. De allí también BIM Forum, pues surge la creación del proyecto BIM Labs, al cual yo pertenezco y posteriormente podemos hablar de eso. Y bueno, pues de algún modo eso logró amalgamar, ¿no? O sea, como de alguna forma hizo tanto ruido, ¿no? Que, bueno, permitió que muchas de las personas, sobre todo profesores, que estábamos con iniciativas propias, casi incipientes, particulares en cada una de nuestras universidades, pudiéramos conocernos al menos, intercambiar opiniones y, pues bueno, buscar la manera de comenzar a esto hacerlo de una forma más estructurada para poder justamente vencer esa burocracia que domina las universidades, ¿no? No sé cómo es en otras partes de Latinoamérica, pero la estructura burocrática de las universidades en Venezuela, tanto universidades públicas como privadas, es muy fuerte, ¿no? Y entonces allí pues necesitamos tener iniciativas que sean igual de fuertes, igual de estructuradas y robustas para poder de algún modo pues romper ese esquema, ¿no? Porque estamos claros que BIM pues es un tema disruptivo, ¿no? En este momento en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. Sí, muy bien. De hecho,
Bueno, ese tema burocrático, no desde adentro como tú lo conoces, pero sí lo viví cuando estaba iniciando mis estudios de ingeniería. Había justamente un cambio curricular. Nos separaron los estudiantes en Pensum Nuevo y Pensum Viejo allá en la Universidad de Carabobo, por ahí a finales de los 90. Y pues bueno, eso fue un proceso tan largo que ese cambio curricular llegó años tarde, ¿no? Entonces, hoy día con tanta velocidad en los avances tecnológicos, pues esos tiempos no pueden darse el lujo, no nos podemos dar el lujo de que sean así de largos, ¿no? Lo que es la resistencia al cambio no es un punto que nada más atañe a la universidad, a la academia, sino que pues, bien sabido que realmente toda nuestra industria padece en mayor o menor medida de ello, ¿no? Sectores de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y afortunadamente algunas de esas brechas se están cerrando poco a poco, pero justamente esa inercia a cambio, sabemos que en el tema de construcción hay cosas que se hacen igual desde el siglo XIX. eh, También nos tocó llegar tarde como industria a estas nuevas metodologías más eficientes de trabajo y al comparar lo que está ocurriendo allí en la universidad, en este caso, pues lo que vives tú más día a día, ¿no? Que es ahí en la Universidad Metropolitana. ¿Sientes que esa resistencia o sea, es mayor o menor a lo que uno vive en la calle usualmente, ¿no? De la dificultad de adoptar nuevas tecnologías. Bueno, cada universidad tiene su dinámica, ¿no? Y su propia realidad, pero sí te puedo decir que en el tema de resistencia al cambio, sobre todo en la parte burocrática, en los procesos académicos, es un factor que atenta contra una fluida adopción del BIM, sin duda. O sea, hablar de tener un cambio de pensum de una forma expedita, bueno, eh, es algo que sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Ese es el camino largo, o sea, y de todas maneras debemos transitarlo, ¿no? Porque los canales regulares existen para algo, ¿no? Y bueno, se debe cumplir con esas formalidades y con ese tema burocrático. Sin embargo, en muchos casos los cambios no se dan es porque quienes deben facilitarlo o no entienden o no empatizan con quien promueve el cambio, ¿no? Entonces, en el caso de las universidades venezolanas, cualquier cambio, o sea, de los pensum, de la carrera en general, materias nuevas, etcétera, todo ese cambio pasa por estar autorizado por el ente rector, que digamos es el Consejo Nacional de Universidades, y eso depende del Estado. Entonces aquí estamos hablando tanto de burocracia propia de las instituciones universitarias y luego la burocracia propia del Estado. Es un Entonces, cóctel ahí. sí, bueno, es un agua muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que hemos comenzado a hacer? ¿No? Y parte de lo que estaba buscando el capítulo en BIM Forum, la parte donde nos reunimos los profesores universitarios en el proyecto BIM Labs, es motorizar todas estas iniciativas y recorrer el camino corto. O sea, hacer un levantamiento del estado actual, ¿no? de la realidad que tiene de cada universidad y por dónde puede ser más fácil para nosotros comenzar a implementar todos estos temas, comenzar a incorporar el BIM como parte de, primero, en las materias que damos cada profesor, o sea, cada profesor es autónomo de revisar los contenidos de su materia y entonces puede ir incorporando algunos temas, sobre todo los que sean transversales, en el tema eh, tecnológico y en el tema organizacional, de gerencia de proyectos, y luego, pues cada uno de esos temas, si nosotros como una especie de cuentagotas en distintas materias, en distintas universidades, lo vamos incorporando, al menos podemos ir generando esa masa crítica, sobre todo en los estudiantes, para que al menos sepan de qué se está hablando, ¿no? Y luego, otra de las herramientas de las cuales
nos estamos tratando de, digamos, de apropiar es a través de cursos de extensión universitaria, que, bueno, es mucho más fácil, o sea, no tiene que pasar por todas esas alcabalas burocráticas y que pues te permite de una forma más expedita comenzar a impartir los cursos ya propiamente dicho en materia de BIM, ¿no? En nuestro caso particular, en la Universidad Metropolitana, pues comenzamos sí, con un programa de formación BIM, que son cursos que los estudiantes pueden tomar sin ningún tipo de restricción para que, bueno, les sirva justamente como ampliación de conocimientos y que puedan aplicar a lo largo de su carrera, pero ya tiene una forma, o sea, ya está estructurado para convertirse en un diplomado. Es decir, que el estudiante en pregrado pueda optar a hacer unas materias adicionales y pueda graduarse con su título de ingeniero en este caso y un diplomado en BIM. Eso en el caso particular de la Universidad Metropolitana. Las otras universidades, pues cada uno está llevándolo, pues bueno, a su ritmo y sobre todo con la posibilidad de los recursos con los que cuentan, ¿no? Allí también estamos con un amigo en común que es el profesor Francisco Civitillo. También participó en la U Habla BIM. Un saludo para él. Ya algún día lo tendremos por acá. Sí, sí, justamente la maravilla de poder hacer estas conexiones es que vamos conociendo gente que hace unos aportes invaluables, ¿no? Eh, entonces, bueno, personas como Francisco y muchos otros profesores, cada uno está desde su universidad haciendo pues lo que puede hacer y lo que le permite tanto la estructura de la universidad como eh, pues la brecha tecnológica, ¿no? Aquí puedo conectar con el siguiente tema, ¿no? O, digamos, el siguiente obstáculo con el que nosotros nos enfrentamos, que tiene que ver con las limitantes a nivel tecnológico que tenemos en las universidades en Venezuela, ¿no? O sea, también para nadie es un secreto que nuestra situación económica pues ha golpeado por todos lados a todos los sectores y el sector universitario no se queda atrás. Entonces, pues bueno, BIM es una mesa de tres patas y una de esas patas es la tecnología, o sea, hardware y software. Y sin eso, pues bueno, es muy difícil pensar que puedes tener una correcta implementación si no tienes herramientas adecuadas, como es el caso de la tecnología. Sí, precisamente ese era el otro punto. Una vez que ya bueno, afortunadamente, como bien lo explicas, le han conseguido una vuelta bastante interesante para poder empezar a hablar de este tema y irse abriendo camino por esta vía rápida, digo, esta vía lenta que dices de cómo abrirse paso a través de las reformas curriculares, pero a su vez también generando una serie de actividades que pueden ser de implementación rápida y con muy buenos resultados. Y creo que en la medida que esto se va replicando, pues va haciendo eco en otras instituciones y seguramente es algo que puede irse, o sea, que puede ir llamando la atención, porque al fin y al cabo se trata de no irse quedando atrás. Pero pues estas brechas que me comentas justamente son una realidad y son una realidad muy fuerte en nuestro país, Venezuela, y pues no sé cuál ha sido, precisamente porque también uno, bueno, yo estando acá en México, en cierto modo, llegue y te desconectas de ciertas cosas hasta que entras en contacto con gente como tú y te vas dando cuenta de que se están dando algunas cosas, inclusive también con Francisco, pero en este caso específico, ¿cómo han tenido que abordar este tipo de temas, no? O sea, creo que a nivel de hardware son dos retos muy diferentes. A nivel de hardware, a nivel de software, hay diferencias. Quizás en el tema de software hay una posibilidad de entablar ciertas alianzas y como son temas que se llevan a distancia sin mayor problema, entendemos que hay diferentes
actores en ese aspecto y que no todos tienen presencia en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa parte? Cómo lo han abordado? Bueno, fíjate, vuelvo a tomar un poco el punto anterior. Luego de esos 3 meses de boom, ¿no? Esa especie de tsunami que pasamos de hablar poco o casi nada de BIM, bueno, comencé a escuchar a estudiantes, profesores, incluso autoridades de la universidad y de otras instancias, bueno, interesarse por el tema, ¿no? Entonces, pues por supuesto que eso es emocionante al principio, pero peligroso también si caemos en la tentación de querer hacer todo de una forma vertiginosa, queriendo salvar ese tiempo que estuviste ausente, ¿no? Entonces, bueno, acá en la Universidad Metropolitana teníamos un letargo grande de obsolescencia tecnológica. La universidad siempre ha tenido los softwares y las licencias de la casa Autodesk. Y hasta el año pasado, nosotros dábamos clase, al menos en diseño asistido por computador, con AutoCAD 2012 y en unas máquinas pues bastante viejas. eh, entonces, bueno, imagínate arrancar por ahí, ¿no? Arrancar por ese punto de tener un rezago tan grande, ¿no? Estamos hablando de 8 años, o sea, 8 versiones por detrás de lo que se estaba manejando en el mercado. Entonces, bueno, ahí tuvimos la fortuna, ¿no? Y bueno, pues ha sido un trabajo que ha hecho desde el rectorado de la universidad. Nosotros contamos con una instancia que se llama la Vicepresidencia de Desarrollo, que lo que se ha encargado es de hacer estas alianzas con amigos de la universidad, egresados de la universidad, empresas privadas, y tuvimos la posibilidad de, bueno, hacerle un overhauling completo, o sea, un upgrade tecnológico a uno de nuestros laboratorios, y pues, se pudieron renovar las licencias y no solamente de Autodesk, o sea, de muchos otros software que usan en otras materias de ingeniería, ¿no? Y en otras carreras también. Las máquinas, pues también son unas máquinas ahora sí aceptables, o sea, estamos hablando que ya tenemos una memoria RAM suficiente como para correr estos programas, tarjetas gráficas para poder, de algún modo, pues bueno, impartir ahora sí las materias de una forma correcta, ¿no? Y eso nos permitió entonces, como te digo, crear esta serie de cursos para aprovechar ese, bueno, ese recurso que estaba allí, que era ese laboratorio ya repotenciado, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya con eso, de algún modo, podías consolidar esa pata, ¿no? De esa mesa de 3 patas, bueno, ya tenías el elemento tecnológico, o sea, ya tenías toda tu infraestructura lista, puesta a punto para comenzar de algún modo experimentar, ¿no? Y comenzar a impartir todos estos cursos, porque también aquí sucede algo, Miguel. Cuando no tienes la disponibilidad del recurso tecnológico, eso alimenta tanto la zona de confort como la resistencia al cambio, ¿no? Porque entonces también mucha gente decía, bueno, pero ¿para qué voy a aprender estas cosas nuevas si no tengo cómo ponerlas en práctica? Si no tengo cómo comprobar, cómo hacer simulaciones, cómo experimentar, ¿no? Entonces eso de algún modo habría muchísimo más esa brecha, ¿no? Porque si decías, bueno, si no tengo cómo hacerlo, pues ¿para qué ni siquiera investigar o ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que van de la mano, ¿no? O sea, el tema de la brecha tecnológica, pues alimenta a la otra brecha que tiene que ver pues con la resistencia al cambio y la zona de confort. Y aquí pues sí tengo que mencionarlo tanto de parte de los profesores
y como de los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes, pues, presionan bastante, ¿no? Porque sí tienen un acceso distinto a la información, o sea, es una generación totalmente digital, ¿no? Están inmersos en un entorno digital todo el tiempo y de algún modo, pues, eso presiona a todos los profesores porque siempre llegan con, de algún modo, demandas de cosas nuevas, ¿no? Y quizás esto nos puede permitir conectar con el siguiente tópico, ¿no? Justamente de la resistencia al cambio, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablas de una generación versus otra. Bueno, yéndome en la experiencia en esta parte tecnológica, pues lo viví muy bien en dos diferentes tiempos porque pues realmente, pues yo recuerdo que en la Facultad de Ingeniería en aquel entonces se estaba, pues bueno, hablamos de unos tiempos en donde había una penetración mínima del Internet. Sin embargo, ya estaba presente, pero por lo menos en lo que se refería al trabajo en las áreas de diseño, recuerdo que por lo menos en el área de programación se estaba dando Pascal en los laboratorios, ¿no? Y era una cosa que ya en ese entonces ya estaba obsoleta. Ahorita creo que hace poco estaba viendo y desde hace muchos años, incluso entonces todavía estaba, digo, ya estaba en los últimos lugares de los 50 este, lenguajes de programación más utilizados. Afortunadamente, pues alguien empujó suficiente en la escuela de ingeniería mecánica para que nosotros usásemos Visual Basic. Entonces, y ahí se había creado, inclusive dentro de una misma facultad, una brecha entre las capacidades que podía tener un ingeniero que estaba en un laboratorio de la Escuela de Ingeniería Mecánica a uno que estuviese en un laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Y, y lo más cumbre de eso es que pues, hoy día que todos estos temas se acercan más a las profesiones, ya no era, ya va dejando de ser una de esas cosas que dice, pues a mí me lo dieron como un requisito y lo cumplí, ¿no? Realmente hoy día la programación se está abriendo paso en todos los puntos y en todas las profesiones y realmente tener una base de ello es algo importante. Ya luego en arquitectura, pues en ese entonces el BIM estaba muy en pañales para cuando yo estaba allí apenas se estaba hablando, bueno, cuando un año después de que yo entrase a estudiar arquitectura fue que salió la primera versión de Revit y pues obviamente en ese paso por allí no se mencionaba el tema y era casi como un interés propio de cada quien de decir, yo voy a tratar de utilizar otra cosa, pero sé que al final el profesor me lo va a pedir así o asado y ya, yo cumpliré el requisito, ¿no? Bueno, imagínate. Afortunadamente, los estudiantes creo que en esta precisamente esta era de información son los actores que están haciendo la presión, que quizá antes se hacía un poquito más pasivo esa actitud, ¿no? Y ahora, justamente entonces, hablando de generaciones, pues sí tenemos estos casos, ¿no? Bueno, hoy día se está hablando mucho de diferentes generaciones, que los generación X, que los millennials, que los centennials. eh, pues tenemos en la universidad donde tenemos un profesorado que por razones evidentes tienen, tienen cierta edad, algunos simplemente vienen de trabajar todo en papel, eh, es muy presente en los casos de arquitectura y también tenemos estos casos de que hay profesores que simplemente se han dedicado a la parte académica, entonces eso genera otro tema de brecha que ya no nada más es la edad, sino que es un profesorado que no ha tenido un contacto con la industria desde hace mucho tiempo porque se dedicó en 100% allí, a estar dentro de la academia. Y ahí entra el término que usaste, ¿no? De la zona de confort, ¿no? Te aprendes a dar las cosas de un modo, te divorcias en cierto modo de cómo están pasando las cosas allí y en un entorno más controlado, más hermético, se te puede ir, o sea, puedes agarrar un ritmo mucho más lento o simplemente detenerte y si no tienes esa fibra de mejora continua, termina siendo inclusive, o sea, pues traes un conocimiento y una sabiduría muy importante como profesor,
pero en la parte tecnológica hay un factor de mejora continua que es indudablemente muy importante. Entonces, esas brechas generacionales, cuál ha sido el reto y más aún, cuál ha sido, cómo lo han logrado abordar, porque pues al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De ver cómo se le puede dar la vuelta a todo este asunto. Sí, mira, bueno, para concretar un poco lo de la resistencia al cambio, en el proceso de transformación digital es un tema que puede llegar a ser muy espinoso, ¿no? O más bien muy enriquecedor dependiendo de las estrategias que se usen. O sea, a mí me pasó en el 2015 que intenté con mucho ímpetu fomentar un cambio acelerado en los contenidos, en el software, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue un error. O sea, por supuesto que tuve resistencia, primero por parte de mis colegas, o sea, con los que también impartía la misma materia de diseño asistido por computador, que no lo querían hacer así, pues sencillamente era porque no conocían más allá de AutoCAD. Y entonces, pues bueno, por supuesto que eso fue una barrera infranqueable en ese momento. Y no fue sino hasta el año pasado que, bueno, con todo este tema, las máquinas nuevas, las versiones nuevas de los software, pues logré hacer pequeñas demostraciones rápidas, ¿no? O sea, de las diferencias entre Bing y CAD. De algún modo ahí me apoyé muchísimo en una presentación que tienen el arquitecto Héctor Miller y Fabián Calcaño de la empresa Miller y compañía, donde los tipos hacían como una especie de sprint, ¿no? De carrera entre el que estaba usando Revit en ese caso y AutoCAD, y tenían las dos pantallas compartidas para ver en cuánto tardabas en hacer un proyecto sencillo, rapidito, con un software y con el otro, ¿no? Y bueno, eso es una herramienta poderosísima para poder demostrar este tipo de cosas, ¿no? Eso, pues, por supuesto que despertó el interés, incluso en profesores de otras materias, que pueden beneficiarse indirectamente de la adopción del BIM. Entonces, la resistencia al cambio siempre va a estar en todos los campos, o sea, no solamente en este. Y lo que debemos hacer es buscar puntos de coincidencia, puntos en común que nos permitan crear un esquema de transición, porque tenemos profesores altamente capacitados y con una amplia experiencia en áreas muy específicas, ¿no? Y como tú lo dices, quizás por estar tanto tiempo metidos en la parte académica, pues creas como una desconexión con lo que sucede en el mercado, ¿no? En la calle. Y pues bueno, sí, te quedas dando clase y enseñando de una manera tradicional, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que acá nosotros tenemos prácticas de topografía donde usamos teodolitos análogos, ¿no? Y transcripción de los datos a mano y ejercicios de estimación de cómputos métricos, de hacer perfiles de terreno, terraza a mano, ¿no? Pensar en captura de la información, nubes de puntos, drones, ese tipo de cosas, eh, era algo casi utópico. Sin embargo, ya tenemos profesores que justamente producto de este movimiento han ido buscando la manera de entonces cómo incorporar la tecnología, los avances tecnológicos, ¿no? A sus materias, ¿no? Entonces, en ese sentido, los profesores enfrentamos esa situación como de sentir el síndrome del impostor, ¿no? Que es aquello de sentir que no estás capacitado para enseñar lo que haces por no lograr comunicarlo efectivamente o porque no conoces las nuevas herramientas y las nuevas formas de hacerlo. O tener esa parálisis de decir, bueno, no tengo tiempo para aprender este software nuevo o conocer esta nueva plataforma, y no sentir la presión y la necesidad de aprender y de experimentar cosas nuevas, ¿no? Mi opinión particular es que en el caso del BIM todos somos principiantes, todos. Porque todos los días surge una nueva aplicación, todos los años hay actualizaciones de los software. Los que pertenecemos a esta comunidad BIMer, bueno, basta con entrar a Twitter o cualquier otra plataforma y ver que hay un nuevo tutorial
para hacer alguna rutina, algún script de una programación nueva, alguna nueva integración entre software, ejemplos y casos de estudio casi que ilimitados, ¿no? Entonces eso te puede apabullar en algún momento porque puedes sentir que nunca vas a terminar de aprender o dominar por completo algún área específica. Pero yo lo que creo es que con total tranquilidad y franqueza debemos asumir eso como nuestro programa de formación continua y progresiva. Por eso yo me autodenomino Bean Rookie. O sea, creo que nunca voy a dejar de ser un rookie. Siempre vamos a ser principiantes en esto, ¿no? Y bueno, porque estas generaciones a las que le estamos dando clase, a las que estamos formando, tienen una alta valoración por lo genuino y real que pueda mostrarse un profesor. Y eso incluye, pues, reconocer que no dominas por completo un área, pero que tú mismo formas parte también de ese proceso de experimentación y de investigación, ¿no? Entonces, en cuanto a la brecha generacional, bueno, esto me permite enlazarme con este punto. Tenemos, sí, ciertamente profesores que pertenecen a la generación baby boomer, ¿no? O sea, de que tienen 50 años o más, y profesores que pertenecemos a la generación X, ¿no? De 40 años, tratando de interactuar con unos jóvenes, ¿no? Con unos chavos allá en México, ¿no? Unos chamos aquí en Venezuela, de las generaciones millennial y centennial, ¿no? Y y Z, que tienen una forma, oye, totalmente distinta de comunicarse, de aprender a la que tuvimos nosotros, ¿no? Yo te puedo decir que yo soy de la generación que sufrió el no poder entregar, hacer una entrega de diseño si la hacías en AutoCAD. O sea, simplemente tenía profesores que te cerraban la puerta del taller si tú llegabas con tus planos, si no estaban hechos a mano. O sea, esas cosas las sufrí yo a finales de los 90. Y pues bueno, esto ha cambiado por completo, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de forzar a estos jóvenes a que aprendan como nosotros aprendimos, debe ser al contrario. Porque si no hacemos eso, lo que vamos es alimentar mucho más la brecha en todos los campos, o sea, en la resistencia al cambio, en simplemente que a los jóvenes no les interese. Mira, un dato que me sorprendió de la ponencia también de nuestro amigo en común Pedro Herrera, que también participó en la UAB Lavín, donde él también está trabajando en este tema, ¿no? Su ponencia era justamente, bueno, la implementación del BIM en las universidades, pero uno de los datos que a mí más me llamó la atención de la investigación que él hizo es que el hallazgo que obtuvo es que el 90% de los jóvenes que encuestó manifestaban que estaban dispuestos a aprender de una forma autodidacta, ya que la universidad no les daba esa, o no les ofrecía los temas que les interesaban, ¿no? Ese es un dato que cuando yo lo escuché, bueno, al principio me retumbó en la cabeza, ¿no? Te hace pensar que dices, bueno, definitivamente algo no estoy haciendo bien como profesor, ¿no? Como universidad. Pero luego si lo analizas en frío, es una oportunidad valiosísima para cerrar la brecha, porque si nosotros aprovechamos esa cualidad de autoaprendizaje que tienen estas generaciones, la generación Y y la generación Z son las generaciones que crecieron viendo tutoriales de todo tipo y en cualquier plataforma. Pues bueno, sumado al hecho de que ya ellos no tienen que transformarse digitalmente, ¿no? O sea, su entorno ya es digital, pues la curva de aprendizaje va a ser mucho menor en los estudiantes que en los profesores. Entonces la transformación pasa por transformar la forma como los profesores estamos comunicando y enseñando. O sea, yo creo que allí es donde está la clave, porque resulta que tenemos, bueno, una competencia voraz, brutal, ¿no? O sea, tenemos un hándicap demasiado grande para captar la atención de estas generaciones. O sea, estas generaciones, hay estudios que dicen que pueden invertir más de 6 horas diarias entre redes sociales, canales de streaming. Entonces, bueno,
tenemos a un grupo de profesores compitiendo por la atención de los estudiantes en total desventaja contra los influencers, los artistas, los deportistas, los youtubers, Netflix y bueno, para tú de contar, ¿no? Entonces, si nos quedamos encerrados en la forma convencional de comunicar y de enseñar, pues bueno, vamos a perder por goleada, ¿no? Debemos reinventarnos y eso pasa por hacernos visibles en el campo natural de los millennials y de los centennials. Entonces acá, bueno, si pudimos hacer un cambio de software y hardware en la infraestructura de la universidad, también tenemos que hacer un cambio de software y hardware en los propios profesores. O sea, no le puedes pedir a un millennial que encuentre atractiva tu clase si la diseñas pensando únicamente en la parte académica pura y dura, ¿no? Y Si la que, das en un retroproyector de acetato. exacto, si usas tus diapositivas del año 95, no, por supuesto se va a cerrar, o sea, no te va a prestar atención, se va a poner sus AirPods y con un total desparpajo en plena clase va a estar escuchando otra cosa o prestando atención a otra cosa y no a ti. Y aquí te interrumpo porque luego, si la persona, si digamos, si el profesorado dice, es que mis estudiantes ya no están prestando atención, es que son gente que es dispersa, que está, pero pues hay que entender la raíz de eso y la raíz es justamente la que estás diciendo. Sí, sí, Es que no encuentran, no encuentran una empatía y una conexión con la forma en que se les está dando el contenido. sí, exactamente, pero yo estoy seguro que si los profesores logramos abrirnos mucho más, es lo que yo llamo como salirse del closet tecnológico y de red social. Comenzar a interactuar con nuestros estudiantes en sus propias plataformas, ¿no? Yo, pues, dejé de usar mi cuenta de Instagram como una cuenta personal, en donde ponía fotos con mi familia, etcétera. Y ahora es mi propio laboratorio para experimentar de qué manera comunicarme mejor con mis estudiantes eh, y tratar de llevarles parte de los contenidos que tocamos en el aula fuera del aula. Porque, pues bueno, pasan más tiempo en esas plataformas que dentro del aula. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como profesor, o sea, no te puedes quedar encerrado, metido en el closet, porque entonces todo ese conocimiento, todo ese bagaje que tienes de tantos años, pues se va a quedar ahí y no va a estar llegando de una manera más fluida, ¿no? O sea, más dinámica a quien tú realmente necesitas que llegue esa información, ¿no? Y no que se quede en un cementerio de conocimiento, en una biblioteca donde quizás vayan muy pocos los estudiantes, ¿no? Creo que en ese sentido nosotros debemos, bueno, aprovechar esta ola, o sea, o surfeas la ola o dejas que, bueno, que te revuelque. Ah, sí, es- oye, me encantó esta última parte, o sea, cómo entiendes esa manera de cerrar las brechas, ese aprovechamiento de cómo funcionan las nuevas mentes, cómo aprenden. La verdad es que yo, como una persona que está en ese intermedio, porque soy del 81, esos que algunos llaman que somos parte de una generación de transición entre los X y los millennials. Sí, ex-senial. Algunos lo llaman ex-senial. Jugamos en la calle, pero también pues tuvimos nuestro Nintendo y bueno, pues en términos de transformación digital, yo tengo ya como 15 años utilizando Dropbox cuando nadie sabía que era eso. Eh, y precisamente se ven las cosas tan diferentes de cada punto de vista, ¿no? Y hay que aprovechar todos los recursos, porque como tú bien dices, ¿no? Hay tantos tutoriales y tanta información que te puedes sentir que como al momento de dar una clase, pues dices, pues bueno, ya voy tan atrás, porque hay 700 cosas sobre la clase que estoy dando el día de hoy, hay 700 videos en YouTube y si 1500 artículos de blog hablando de lo mismo. Entonces, en lugar de sentirse
pues, agobiado por eso o de que es inútil lo que uno vaya a aportar o algo. Al contrario, es pensar, bueno, entonces, ¿cómo le saco yo provecho a esto para potenciar el aprendizaje y que a la vez pues el estudiantado se sienta, o sea, que está siendo entendido en términos de cómo recibe el contenido hoy día, ¿no? Muy atrás quedamos las generaciones pues, que entramos al aula y que lo que recibíamos allí era lo único que recibíamos. Y luego, pues, si tenías alguna duda, ibas a la consulta o ibas con las guías o con los preparadores también. Pero pues el mundo ha cambiado muchísimo y en términos de transformación digital, pues, por supuesto, ¿no? Y de acceso a la información. O sea, porque sí, justamente puedes tener los temas que das en clase, pero no tienes la manera de restringir o de controlar que los estudiantes no investiguen, no busquen por otros medios, por otros, digamos, distintos a lo que tú les estás dando, bueno, información que pueda enriquecer parte de la materia, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué negar esa posibilidad, no? O sea, ¿por qué negar que justamente esa curiosidad, ¿no? Esa característica intrínseca que también tienen estas generaciones que algo sí tenemos que reconocer es que cuando un tema les hace clic, los engancha, bueno, no hay manera de que ya puedas evitar que nos sigan ahondando y ahondando y ahondando más en el tema, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que buscar es, bueno, ¿cómo hacemos ese clic? ¿No? Y estoy seguro que sí hay forma de hacerlo. Fíjate, por ejemplo, una de las propuestas que también que llevé a Bean Labs fue la creación de un concurso, una especie de hackathon, ¿no? De maratón Bean, donde podamos incorporar tanto a las empresas privadas que puedan ser sponsors de ese evento y, bueno, las distintas universidades para que los muchachos creen sus propios equipos durante 1 o 2 días puedan realizar un ejercicio en el cual, bueno, tengan que modelar alguna edificación, ¿no? Algún proyecto y del cual puedan obtener toda la información, no solamente la documentación en plano, sino también cómputos métricos, costos, poder hacer simulaciones de lo que pudiera ser la construcción, ¿no? O sea, un timeline de ese proyecto. Y pues bueno, un abordaje interdisciplinario de ese proyecto, buscando de algún modo simular lo que pudiera suceder en la calle, ¿no? O sea, en una oficina, tú que trabajas en este momento de esa manera, pues bueno, tener esas experiencias vivenciales que los pueda ir preparando para lo que se van a conseguir en la calle, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en ese aspecto porque creo que eso también va a ser una manera de poder hacer clic, ¿no? Con muchachos, o sea, eh, generar ese tipo de iniciativas que no lo vean tanto como una cuestión académica pura y dura de tener que ir a dar clases, ¿no? O sea, un curso, sino que sea, bueno, más bien un concurso, algo mucho más dinámico, que ponga a prueba pues su conocimiento y su propia competitividad. Excelente. Espero que, bueno, que me tengas al tanto con este evento y le daremos su espacio para conversar sobre ello, bien sea acá o en algunas de las ramas de nuestra generación de contenidos, que para esta segunda temporada ya iremos soltando algunos detalles y sorpresas que tenemos. Claro, por supuesto, por supuesto. Cuando eso ya esté ya formalizado, o sea, cuando ya lo tengamos bien aterrizado, porque bueno, tenemos que crear unas bases del concurso, ver quiénes pueden ser los jurados, eh, y por supuesto qué empresas les interese sponsorear esto, ¿no? Para también tener más visibilidad en este campo. Pero estoy seguro
de este año no va a pasar eso. Va a ser el primer BIM Hackathon que vamos a tener. Y bueno, espero que los anfitriones pues seamos acá en la Universidad Metropolitana. Excelente. Y bueno, y demás está decir que a mis amigos y colegas profesores les voy a invitar para que oigan de esta conversación tan interesante que hemos tenido el día de hoy, porque pues la verdad ha sido de mucho provecho. Oye, ya para ir cerrando, de todo esto y de la experiencia que han tenido allí desde tu trinchera de la Universidad Metropolitana y del conocimiento que tienes del caso venezolano, ¿cuáles son tus reflexiones sobre todo este cambio y esta entrada del BIM en la universidad? Sí, bueno, fíjate, tengo varias, voy a tratar de resumirlas, ¿no? Primero, las universidades como productoras de conocimiento, bueno, tienen la tarea de abrazar el BIM e incorporarlo tanto en sus pensos de estudio como en los trabajos de investigación de profesores, estudiantes, o sea, tesis de grado, trabajos de ascenso, porque mientras más investigación y más generación de conocimiento y de contenido se haga, eso va a impactar positivamente aguas abajo en la industria ASO, ¿no? Los profesores, bueno, tenemos el reto de asumir con humildad y franqueza que desconocemos mucho de la metodología BIM. Mucho en su parte tecnológica y de destreza de uso de los software, ¿no? Y necesitamos establecer programas de formación continua y actualización para poder hacer una sinergia entre todo ese acumulado de experiencia y conocimiento académico que se tiene en áreas específicas, ¿no? O sea, diseño, cálculo, gerencia, en fin, ¿no? Y esta nueva forma de abordar los proyectos que plantea la metodología BIM. De esa manera vamos a cortar la brecha de resistencia al cambio y la brecha tecnológica. El otro reto que tenemos los profesores, bueno, es de acabar con ese mutis, ¿no? O sea, con ese encierro en el closet que tenemos en las plataformas que usan los millennials y los centennials, ¿no? Y bueno, ya olvidarnos de que ellos tengan que aprender como nosotros aprendimos hace 25, 30 y 40 años, ¿no? La transformación digital de la enseñanza también pasa por la transformación digital de los profesores. Otra de las conclusiones que tengo es que, bueno, las universidades deben abrirse a fomentar lazos y alianzas más fuertes y sostenibles en el tiempo con la empresa privada, porque al final de la cadena, o sea, si vemos la educación como un proceso productivo, pues nuestro producto final son los profesionales recién graduados, que van directo a lo que requiere la industria eco. Y esos profesionales van a ser, pues bueno, los modeladores, BIM managers, tomadores de decisiones, promotores de los próximos 5, 10 y 15 años. Si ya esa gente tiene la formación BIM en su ADN profesional, con toda seguridad la brecha que hoy tenemos en el futuro pues va a estar prácticamente cerrada, ¿no? Y por último, pues lo que tiene que ver con el sector gubernamental, tiene un papel importantísimo como facilitador para que los procesos burocráticos se den de una forma más fluida, ¿no? En el caso de las universidades, para que los cambios de pensum, pues bueno, puedan darse de forma rápida y el BIM se pueda incorporar como parte fundamental, transversal, ¿no? De todos nuestros programas de formación profesional. Excelente. Pues yo no creo que haya mucho que agregar a tus reflexiones, pues muy completas. Lo único que podría decir que básicamente resume algunas cosas es que, pues bueno, si están cambiando las formas de aprender, pues tenemos que cambiar las formas de enseñar. Y por otro lado, que el BIM, como tú decías, ¿no? Como algo disruptivo todavía en algunos sectores, pues tenemos que saber, y esto creo que lo he repetido muchas veces, en muchas ocasiones, justamente el tema de saber venderlo, ¿no? No todos lo van a recibir del mismo modo, y en el tema al tratarse con las instituciones y todo esto, pues hay que afilar allí la manera en que se llega, pues, en términos de beneficios y el potencial que tiene, pues para no quedarnos atrás.
Pues bueno, José Rafael, la verdad pues me encantó compartir el día de hoy contigo todas estas visiones y todo el trabajo, sobre todo saber que hay gente que está pues, empujando las cosas de la manera en que lo están haciendo, no solo tú, sino pues quienes te acompañan y quienes han a lo largo y ancho de Venezuela están haciendo que estas cosas cambien y qué bueno que este tren se arrancó con ese ímpetu, ¿no? Sí, arrancamos con un pequeño delay, pero ahí vamos. Oye, Miguel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues siempre fanático de Travesía BIM. Cada vez que me quieras invitar, pues magnífico. Muy bien, así será, así será. Pues bueno, no queda más que invitar a que agreguen sus comentarios, que nos comenten en las redes, que nos se suscriban a nuestra plataforma y a nuestro recién salido canal de Telegram, donde vamos a estar compartiendo muchísimo contenido más allá de los episodios. Y bueno, invitarlos a formar parte de esta travesía y que vivamos juntos la transformación digital de la industria AS. Vivamos BIM. Hasta luego y hasta el próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a toda esa comunidad BIMer de Latinoamérica. Nos estamos escuchando en Travesía BIM. Hasta luego.